principio de equidad constitucional. Así que, pero bueno, como están las cosas hoy por hoy, con la presunción de legalidad que tienen los decretos, sí en asalariados, es decir, soy ingeniero, luego hice una especialización en finanzas, que soy también, soy ingeniero, luego hice una especialización en finanzas, así que soy también financista, y después hice una maestría en Derecho con énfasis en tributación, así que finalmente me volví también tributarista, así que un poco es esa combinación lo que pues, tengo profesionalmente. Paola, que está sin, creo que va a tocar mutear a Paola, porque es que el primer problema es que si alguien abre el micrófono, nos enreda la Sí, sí, película. sí, estoy tratando de mutear a Paola, por favor. Listo, ya la cerró. Muy bien. Eh, Veo otras personas que no están muteadas. Creo que es importante, por favor, eh, apaguen su micrófono, por favor, silencien su micrófono en los controles abajo a la izquierda, dependiendo del tipo de configuración que tengan, pero para que no tengamos interrupciones. A ver, lo que vamos a hacer es hablar, digamos, yo lo que presumo y lo que Pedro me informó es que estamos hablando con profesionales, contadores, muchos de ustedes, si no todos, con muy buenos conocedores del tema de impuestos. Así que hablar de trivialidades, pues pues seguramente no es algo que ustedes quieren o de los fundamentos del régimen de previa transferencia de personas naturales, perdón, y quizá pues no tiene mucho sentido ubicarnos en eso. Así que vamos a enfocarla a través de los cambios que hizo la 2277, que quizás es lo más importante porque ahorita vienen las declaraciones de renta del año 2023 y la pregunta es, bueno, ¿y eso en qué va a cambiar frente al año 2022? ¿Y qué impactos tuvo? Vamos a mirar algunos ejemplos. A partir de ahí, hacer eso como un abrebocas para manejar una charla con base en preguntas. Así que ustedes preguntan lo que quieran preguntar. Ahí tenemos a Asdrúbal Olivero. Por favor, Asdrúbal, apaga tu micrófono si eres tan amable. O Pedro, si lo puedes apagar. Gracias. Eh, bueno, en la medida en que se abran los micrófonos, vamos a tener problema. Kevin también tiene el micrófono abierto y se empiezan a ver que entran ruido por ahí. Por favor, apaguemos los Ya, micrófonos. yo voy a estar pendiente al control, Alejo, tranquilo. Vale, Gracias. listo, 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 listo. Gracias, Pedro. Muy bien. Entonces, les decía, hacemos la presentación y nos vamos con preguntas. Eso es lo que vamos a hacer. A las 6:45 terminamos, tenemos partido y obviamente el partido nos interesa a todos, por lo menos en este instante más que cualquier otra cosa y sin duda ninguna más que una charla de personas naturales. Bueno, muy bien. Entonces, Que era que estaba Andreita un poquito delicadita, que la iban a subir a la UCI. bueno, entonces, miremos, listo, ya están viendo la presentación. Quisiera saber si Pedro, si están Sí, viendo la Alejo, se está presentación. viendo perfecta. Muy bien, listo. Entonces, pues arranquemos. De lo que vamos a hablar es de cambios en materia del impuesto sobre la renta para personas naturales en la última reforma tributaria, la ley 2277. Como les digo, esto es un abrebocas, así que entendámoslo de esa misma manera para mirar cuáles son los temas sobre los cuales ustedes pueden tener inquietudes y dudas y que nos enfoquemos ahí, en lo que a ustedes, que son finalmente los destinatarios de esta conversación y esta charla, eh, pues les puede interesar. Si yo no conozco la respuesta, pues Pedro o alguien más la podrá conocer con seguridad y por lo tanto podemos compartir el conocimiento. Muy bien, entonces el primer punto, lo más importante, o hay unos puntos muy importantes, este es uno de los más importantes que sucedió en la reforma de la 2277, y es que el máximo de beneficios, sabemos que el artículo 337 del Estatuto Tributario nos dice si usted, señor persona natural, puede restar tiene posibilidad de restar rentas exentas y además deducciones especiales, independientemente de los costos y gastos. Usted puede restar entonces todo un conjunto de rentas exentas y deducciones especiales. El total de estas deducciones especiales y rentas exentas, lo que podemos llamar beneficios, no puede exceder, antes no podía exceder de 5.040 VT, después lo bajaron a 1.340 VT, manteniendo el límite del 40% de los ingresos netos. Así que este es un punto bien importante porque esto hace que el monto que antes podía estar cercano a los 200 millones de pesos se haya bajado sensiblemente a casi la cuarta parte. Y estamos hablando pues de que el monto actualmente son 50 y poquitos millones de pesos. Estamos hablando pues de un monto mucho más pequeño
y eso hace que naturalmente la renta líquida se aumente sensiblemente para las personas naturales. Después vamos a mirar algunos numeritos que nos van a permitir entender o visualizar qué tanto se afectó la declaración, la renta líquida en términos prácticos para distintos niveles de ingreso de rentas de personas naturales. El segundo cambio, de los 11 cambios que hubo, el monto máximo visible para la renta exenta del 25% baja de 240, es decir, 2.880 en el año, únicamente 790. Esto puede tener un impacto relativo, a lo mejor sí, a lo mejor no, depende un poco de las demás deducciones especiales y rentas exentas que tenga la persona natural. Es claro que en particular, esta renta exenta baja de nuevo, observen cómo bajó de manera importante de 2.880 también cerca de la cuarta parte a 790 en el año. Digo que para algunos tiene poco impacto porque en general, pues igual, de todas maneras, lo que les va a pegar duro es el tope de los 1.340 VTs en general para todo el conjunto de beneficios y no independientemente para cada uno de las rentas exentas o deducciones especiales permitidas. El tercer cambio, la renta exenta del 25% también procede en relación con las rentas de trabajo que pagadas a un independiente. Pero esto pues no es nuevo, siempre se había permitido para los independientes. Si yo era asalariado o era independiente, tenía derecho a la renta exenta del 25%. Lo que pasa es que anteriormente se permitía, había una condición que fue cambiando durante el tiempo. Primero yo no podría contratar más de 2 personas durante 90 días, luego dijeron sí, si vincula menos de 2 personas, o sea, una o ninguna, pero no más de 90 días, como fuera. Esta condición particular de que mi renta exenta el 25% y soy independiente está condicionada a no tener personas vinculadas, por lo menos no 2 personas vinculadas, bien fuera como contrato laboral o contrato de prestación de servicios en la actividad, desaparece. Cosa que es muy importante. Primero porque ya no me tengo que enredar con este tema, pero además lo segundo importante es que resultaba un contrasentido que una renta exenta estaba condicionada a que yo no diera trabajo, bien fuera teniendo como empleado o como contratista independiente. Eso pues sonaba como a un contrasentido, que de alguna manera yo tuviera que decirle a la gente, mire, usted trabajó conmigo 60 días, 80 días y se va, ya no trabaja más conmigo, porque eso me va a implicar para mí perder una renta exenta. Eso no tenía naturalmente ni pies ni cabeza, e hizo bien el legislador en eliminar esta condición particular. Um, bueno, vamos a ver, esto más adelante lo vamos a mirar, qué pasa con esta renta exenta en relación con costos y gastos, pero eso lo vamos a ver más adelante. La retención de la fuente prevista en los artículos 383 y 387, que sabemos que es la renta, en general la retención de la fuente prevista inicialmente para asalariados, aplica para rentas de trabajo de independientes en todos los casos. De nuevo, sin que sea relevante si vinculó personas o no a la actividad. Entonces, ahora ya sabemos que sí o sí, independientemente de cualquier cosa, cuando tenemos una persona que percibe rentas de trabajo, la retención que le vamos a practicar la vamos a buscar en el 383 y 387 del Estatuto Tributario, independientemente si esa persona es un contratista independiente o es un asalariado. La retención de la fuente va sí o sí. Entonces sabemos ya pues que retenciones de la fuente hasta 6, 7 millones de pesos seguramente, o mejor ingresos hasta 6, 7 millones de pesos, no van a ser objeto de retención en la fuente. Eh, Sabemos que no para asalariados y sabemos que tampoco para personas que son contratistas independientes o prestadores de servicios. El quinto punto, se crean dos deducciones especiales que no forman parte del límite del 40% de los 1.340 VTs previstos en el artículo 336. La primera, yo tengo derecho a 72 VTs por dependiente. Eso es por cada dependiente que yo tenga. Este tipo de deducciones a algunos les gustan, a otros no les gustan mucho porque de alguna manera la pregunta es, ¿esto de alguna manera termina promoviendo que yo tenga hijos con beneficios tributarios? Pues creo que no mucho. Yo no creo que mucho. A mí, en general, no me gustan los subsidios por hijo, más allá de que pueda ser necesario sí o sí generar ya una base poblacional de jóvenes que está decreciendo sensiblemente en Colombia. Pero lo que es claro es que independientemente de que le guste o no le guste, existe esa posibilidad. 72 VT por dependiente no cambia la regla de lo que son dependientes, más allá de una precisión que se hizo de un hierro que vamos a ver más adelante,
Los dependientes son los que siempre se han visto de qué es un dependiente, que está en el 387 si mi memoria no me falla. Y la segunda, tengo derecho al 1% de compras con factura y pagos electrónicos. Esta deducción resultó, la verdad, muy sosa, muy tímida, terriblemente tímida, y lo que buscaba este tipo de deducciones que buscan es que se genere la cultura de pedir la factura, de manera que yo todas las facturas de alguna manera me representan algún beneficio tributario. Pido la factura, pago con medios electrónicos, y eso al final de la película lo que me va a permitir es tener una deducción. Pero sin embargo, piensen ustedes, si me gasto el límite que existe en esto, no quedo aquí, es 240 VTs. Al final de la historia estamos hablando de números redondos, 10 millones de pesos. Querría decir que para llegar yo al tope de esta deducción tengo que gastarme 1.000 millones de pesos. Si me gasto en el año 1.000 millones de pesos, llego al tope de tener una deducción de 10 millones de pesos de pinche. Entonces, a la larga, la pregunta es, ¿se justifica entonces sentarse uno a pedir facturas electrónicas para todos los pagos que uno va a hacer? ¿Para juntar cuánto? ¿Para juntar 100 millones y tener al final un descuento de 1 millón de pesos? Pues si quiere, hágalo. Pues, pero la verdad es que alguien dice, no, es más el esfuerzo de juntar facturas y enredarme que el beneficio que va a obtener. Conclusión, por tacaños en la DIAN, por tacaños en el Ministerio de Hacienda, por tacaños en el Congreso, una norma de este tipo se volvió totalmente inútil. Debería hablarse en el más bajito de los casos, en el más pesimista de los casos, de un 10%, que ese 10% representara. Entonces yo sí pido facturas, que si tengo 500 millones, pido factura hasta por 50 millones y bueno, déjeme algún beneficio que sea una cosa importante y bueno, un descuento de 50 millones de pesos a alguien que se ganó 500 millones, pues de pronto puede justificar, se gastó 500 millones, un descuento que puede ser interesante y pide y junte facturas porque realmente eso a la larga me va a representar algún tipo de beneficio que resultará interesante. Y de hecho, cuando hablamos con las personas que en su momento promovieron esta norma, de ese porcentaje era lo que estaban hablando, del 10%. Pero no, bájenlo porque al final de la película es una tacañería, es mirar la cosa pues desde el costo y no mirarlo desde el beneficio que representa que todo el mundo esté pidiendo sí o sí factura, promoción que hacen en muchísimos países y en muchísimas jurisdicciones, eso no lo estamos inventando nosotros, en muchos países digan, pida sí o sí la factura, porque la factura le representa a usted de todas maneras un beneficio tributario. Muy bien, una pregunta que para hacernos en relación con este punto y en relación con la deducción de 72 VT es si es concurrente con el 10% que yo tengo sí o sí por dependientes previsto en el artículo 387 y que depende de tener dependiente, es función de tener dependientes uno o más, da igual. Es un hecho. Por tener uno o más dependientes yo tengo derecho al 10% con un límite, por supuesto, con un límite anual, 10% del ingreso, ¿no? 10% del ingreso que yo tengo hasta un límite. No puede pasar del 10% del ingreso, tampoco puede pasar del límite en VTs cuyo monto no recuerdo ahora. Eso es 1,000,000 y pico mensual por dependientes. Ahora, ¿es concurrente esto? Ahora, ese 10% sí está dentro de los límites de los 1,340 VTs y el 40%. ¿Es concurrente con estos 72 VTs? Lo que dijo la DIAN, o mejor, o lo que dijo el gobierno, porque ya esto lo escribieron en el decreto reglamentario, en el 1625, en el numeral 12123, dijeron 100 asalariados e independientes no por el primer dependiente. Conclusión, esa fue una interpretación absolutamente caprichosa, una interpretación, en mi opinión, completamente salida de una interpretación jurídica, una interpretación mal hecha, arbitraria, literal, impropia, completamente impropia, pero habría que demandar este decreto, pues el que quiera hacerlo, hágalo, demandar este numeral, porque está generando una diferencia que no tiene soporte ni legal y además choca contra el principio de equidad constitucional. Así que, pero bueno, como están las cosas hoy por hoy, con la presunción de legalidad que tienen los decretos, sí en asalariados, es decir, es concurrente, yo me puedo tomar 72 VT por cada dependiente, independientemente de lo que me tome el 10% por deducción permitida en el 387, eso por un lado, pero si yo soy independiente, no. Por lo tanto, por el primero me tomo el 10% y del segundo en adelante me tomaría un 72 VTs por cada uno de esos dependientes. Recordemos, los 72 VTs no están sometidos a la limitación del 336. Sexto punto.
Todo hijo en condición de discapacidad sin importar su edad dependiente. Antes, esto fue una corrección, antes decía que hasta los 18 años, cosa que es absurda, pues naturalmente, por fortuna nunca se ve, mejor dicho, en la ley estaba, pero nadie le da parabolas a la ley por ridícula, por absurda, por desmedida, en un límite, ya cualquier hijo hasta los 25 años, pero si es discapacitado solo hasta los 18, eso es absurdo. Ya eso lo corrigieron, y fue simplemente una corrección de hierro que se hizo en la ley. Séptimo, las pensiones de fuente extranjera también gozan de extensión. Esto es un punto importante. Hasta antes de la ley 2277, únicamente las pensiones de fuente nacional, estrictamente inclusive no todas las pensiones de fuente nacional, solamente las vinculadas a la ley 100, lo que uno llegaría a la conclusión de que las pensiones del FOMAC, por ejemplo, no estaban excluidas de los 1000 VTs. Pero bueno, por interpretación, la DIAN había dicho no todas las de fuente nacional tienen los 1000 VTs mensuales que corresponden a una exención. Es decir, las pensiones son grabadas, sí, pero en exceso de 1000 VTs mensuales. Dijeron las de fuente extranjera también. Y eso está bien. Es importante que si un extranjero viene a Colombia, pues no venga en la condición de que si es una persona que tiene una pensión y viene acá, se vea sometido a grabar la pensión en Colombia, lo cual resulta, pues naturalmente, contrario al espíritu de atraer personas que ya están en condición de gastar plata en el país. Normalmente un pensionado es una persona que viene a gastar. ¿Y qué queremos? Que la gente gaste, que consuma, porque eso es bueno para la economía, como lo promueven muchísimos países que atraen bien sea que atraen eh, inmigración de pensionados, personas que ya están listas, personas que no van a agotar fuentes de trabajo y por el contrario lo que van a hacer es ofrecer fuentes de trabajo vía contratación directa para sus servicios o vía gasto. El punto 8. Este quizás es el punto de mayor impacto para quienes perciben dividendos. Se les disparó la renta, vamos a ver después en números cómo es esta película. La renta líquida de la cédula de dividendos integra, junto con las rentas de la cédula general y de pensiones, la base gravable sujeta a las rentas del artículo 241 del Estatuto Tributario. ¿Esto qué significa? Recordemos que originalmente cuando esto surge en el año 2000, en la ley 18 y 19 del 2016, cuando surge este sistema cedular, había 5 cédulas completamente separadas. Una cosa era las rentas de trabajo, otra cosa era las rentas de pensiones, otra cosa era las rentas de dividendos, otra cosa era las rentas no laborales. Eran 5 cédulas completamente separadas. De pronto dijeron, no, 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 vamos a cambiar un poquito la película y vamos a crear una cédula general que tiene 3 rentas distintas, las no laborales, las rentas de trabajo van a ir aquí y crean la cédula general por un lado. Por otro lado, dejan de manera separada, pero integran las rentas de fuente nacional, perdón, las rentas de pensiones, que igual seguían sumando, aunque para la enorme, infinita mayoría de personas, la cédula de pensiones pues da cero con la exención de los primeros 1000 VTs. Entonces, al final de la historia, pues sí, se sumaban eventualmente a la suma de la renta líquida que yo voy a mirar el impuesto del 241, la tabla progresiva. Y dividendos, pues iba por el otro lado. Entonces, dividendos en todo caso seguía siendo una renta independiente, una renta bruta, no había forma de depurarla con nada, sigue sin haber forma de depurarla y tenía un tratamiento completamente distinto. Ahora dicen, no, usted siga depurando de manera independiente los dividendos, que es no depurarlos, porque no hay nada que depurarles, déjelos ahí tranquilos. Bueno, existen dividendos exentos, por supuesto, no, perdón, no exentos, sino ingresos no constituidos de renta ni ganancia ocasional. Quítele lo que son ingresos no constituidos de renta ni ganancia ocasional a esos dividendos. Pero lo que sí está grabado, esa parte que está grabada, bueno, y recuerden ustedes por otro lado que, que los ingresos por dividendos, digamos, hay cédulas diferenciadas y en una primera subcédula están los dividendos que sí son grabados, digamos que cuando me los entregan son grabados, bien sea porque son de fuente extranjera, primera posibilidad, o porque son certificados por la empresa como que son repartidos como grabados. Es decir, que cuando hicieron el cálculo de dividendos que antes se hacían como grabados y no grabados en el estatuto tributario, según las reglas del estatuto tributario, el contador encontró que se repartían, cuando los dividendos no eran grabados, se repartían grabados y por lo tanto tenían que formaban parte pues no eran ingreso no constituido de renta ni ganancia ocasional o renta, no eran,
eran gravados para el contribuyente. Puestas así las cosas, recordemos que se habla de grabados y no grabados, pero hoy en día todos son grabados. Lo que pasa es que algunos no pagaron impuesto en cabeza de la sociedad y por lo tanto se reparten como grabados, y la parte que en teoría es grabada, pero solamente con la renta de persona natural, porque se supone que ya prestó o ya pagó impuesto en cabeza de la sociedad. Entonces, al final de la historia, hay una tarifa compuesta en cuya primera parte corresponde a pagar el impuesto, que sería el 35% que no pagó la sociedad, y sobre la diferencia sí entra a pagar la persona natural a la tarifa que le corresponde a la persona natural. Antes había una tarifa específica, 10, 15%, lo que fuera. Según eso, cada reforma ha cambiado esto. En la última dijeron, no se preocupe, no le aplique ninguna tarifa, simplemente súmelo a la renta líquida. Y eso dispara la renta líquida de las personas que reciben dividendos, y al disparar la renta de estas personas, lo que hace naturalmente es disparar la tasa. En algunos casos resulta una tasa por debajo del 10% o del 15% de lo que en su momento estaban grabados sus dividendos, pero en otras circunstancias puede resultar mucho más alta. Vamos a ver el impacto de esos dividendos al final en unos ejercicios numéricos que preparamos para esta charla. El noveno, aquí están los tres últimos cambios, se establece con este tema de dividendos y la disparada que vea los dividendos. A última hora, en la reforma tributaria dijeron, oiga, generemos un descuento en relación con los dividendos por los primeros 1090 VTs. Y se genera un descuento tributario. Observen cómo se genera un despelote y una no correlación directa de las rentas y el valor que se va a detraer del impuesto, aquí en este caso, del impuesto a pagar. Ni siquiera se detrae de la cédula específica de dividendos, sino se detrae como descuento del valor neto a pagar. Y entonces aparece una retención. Ah, bueno, perdón, esta es la retención. Excúsenme que ahí voy para allá. Aquí estoy en el 10, ya que comencé a hablar, perdón, me brinco al 10. Y se toma un descuento tributario del 19% en exceso de los 1090 VTs en dividendos realizados. Entonces, recuerden que los dividendos se realizan cuando son abonados en cuenta en calidad de exigibles. O sea que independientemente de si se pagan o no se pagan, basta con que sean exigibles, decretados por quien las decreta, que es la asamblea, decretados por la asamblea en calidad de exigibles, o por la junta de socios en el caso de las sociedades limitadas. Pero pueden ser pagados o no pagados. Ahora, si se decretan en calidad de exigibles, pueden ser declarados en calidad de exigibles este año, en cuyo caso pues se devengan por completo para efectos tributarios, se entienden realizados este año, pero yo podría perfectamente como empresa decir, ok, vamos a pagar 100 pesos de dividendo, de los cuales 50 se van a pagar ahora en mayo, pero los otros 50 se van a pagar hasta febrero del año entrante. En ese caso no son exigibles en esta vigencia, sino solo los 50. Los otros 50 que son exigibles en la vigencia 2025, en ese momento es cuando se entienden realizados tributariamente. Pues bien, entonces sabemos que en relación con los primeros 1090 VTs yo no voy a tener ningún tipo de descuento tributario, pero de ahí en adelante voy a poderme tomar un 19% de los dividendos pagados en exceso de esos primeros 1090 VTs. Y se toma como todo descuento tributario al final de la declaración de renta, cuando yo ya liquidé mi impuesto menos retenciones, menos descuentos tributarios, lo que finalmente me termina dando el saldo a pagar o saldo a favor. Naturalmente, un descuento tributario no puede terminar arrojando saldo a favor. Entonces, se la podrá tomar en cualquier momento más adelante, pero se permite el descuento de este impuesto. Eh, a ver, el 9, descuento este descuento de estos dividendos pagados de esta renta. Me devuelvo al 9 entonces. Se establece una retención por dividendos decretados con cargo de utilidades obtenidas en 2017 a más, porque recuerden o recordemos que los dividendos que se pagaron hasta el año o se decretaron con cargo de utilidad del año 2016 tienen las reglas históricas anteriores a la ley 18 y 19. Y por tanto, pues conservan las reglas históricas y se han venido por decreto finalmente fijando las tarifas para estos dividendos históricos. Y ahí sí estamos hablando de dividendos realmente grabados, los que no pagaron en cabeza de la sociedad, o no grabados, y ahí sí de verdad tienen cero grabación. Es decir, se llevan como ingreso no constitutivo de renta realmente esos dividendos que en su momento me pagaron porque son no grabados. Pues se practica una retención en relación con los dividendos que se pagan para el año 2017 o hacia adelante, con cargo de esas utilidades,
equivalente al 15% en exceso de 1090 VTs. O sea, los primeros 1090 VTs que me paguen a mí por dividendos no tienen retención en la fuente. El exceso se le aplica una tarifa de retención del 15% sobre esos dividendos. Así es como funciona. Vamos al punto 11 y último punto de los cambios que hubo. La tarifa de impuestos sobre la renta por dividendos a favor de los residentes es el 20%. Subió y se aumentó. Esto pues aplica para no residentes. Para los residentes, como si aplica el tema cedular, esos dividendos van a, pues, ¿cuál Sobre cedular? renta en Agenda personas todo. Ya naturales. realmente nos damos cuenta pues que el concepto de cedulación, con esto último que quedaba, que eran los dividendos, pues virtualmente ya desapareció. Sí, hay una depuración por rentas, pero pues de cedulación, poco o no, hay un pequeño sancocho en relación con lo que sucede en en el, en la liquidación del impuesto sobre la renta de las personas naturales. Ok, eh, aquí hay una cosa de topes indicativos, eh, y es que básicamente la DIAN podrá estimar topes indicativos. No los ha estimado eh, de costos y gastos deducibles. Es decir, ¿qué tanto puede una persona que está manejando unas rentas como independiente de alguna manera, trabajador independiente, rentas de cualquier naturaleza, no solamente rentas de trabajo, sino rentas no laborales, rentas de capital, esas rentas que puede estar, que además están sujetas a costos y gastos, o sea, yo puedo llevar costos y gastos por ese tipo de cosas. Aquí estamos hablando de costos asociados con la actividad productora de renta, por supuesto, y los gastos deducibles en virtud del artículo 107 y siguientes del Estado tributario, es decir, lo que siempre hemos reconocido como gastos deducibles. No estoy hablando de las deducciones especiales que se permiten aquí como el 4 por mil o ese tipo de cosas, no. Estamos hablando pues de en general lo que son gastos realmente deducibles y permitidos, como puede ser pues el gasto de nómina, el gasto de oficina, el gasto de servicios públicos, los gastos de representación y cosas de ese estilo, las cosas normales del negocio. Pues bien, para las rentas de trabajo, esos topes indicativos los fijó la ley en el 60%. ¿Qué pasó acá? Entonces, cuando dijo la norma, cuando se excedan, habrá que marcar en la declaración de renta, me pasé de ese valor. La pregunta es, si el sistema lo hace automáticamente, porque el sistema, pues naturalmente es fácil calcular, costos y gastos versus ingresos, ¿superó el 60%? Sí. Pues marque el chulo. Al final, entonces, eso lo va a hacer el sistema. Y de hecho ya el formulario dice, la casilla 140 del formulario, si usted no pone el chulo, no lo dejó pasar. Entonces pone el chulo. Al final, entonces se vuelve un efecto eminentemente psicológico. ¿Sí o no? El sistema no va a dejar pasar si pasó el porcentaje. Conclusión, sí o sí ponga el chulo. ¿Y para qué me sirve poner el chulo si la DIAN lo sabe? Pues para poner el chulo. Conclusión, tendrá que poner el chulo, porque además no puede dejar de poner, no puede dejar de marcar esa casilla, porque el sistema no lo deja pasar, no lo va a dejar pasar. Por lo tanto, al final de la historia, eso es únicamente haga conciencia, mi querido contribuyente, de que sus costos y gastos exceden el 60%. ¿Y que con eso? Pues nada, haga conciencia. Simplemente nosotros como DIAN sabemos que a usted le pasó, se le excedió ese porcentaje y usted haga cuenta. Y entonces significa que van a fiscalizar. Pues no necesariamente. ¿Y tengo algún problema por pasarme? Absolutamente ninguno. Si usted tiene sus costos y sus gastos debidamente soportados, el único que los puede soportar, que son facturas electrónicas o documentos electrónicos equivalentes a la factura, por supuesto no POS, el POS no sirve para nada, salvo ahora que ya es POS electrónico. Entonces, al ser POS electrónico, debería servir, naturalmente, debería servir, nadie lo dice, debería servir como soporte de costos y gastos porque ya se asocia naturalmente al sistema de factura electrónica y debería servir. Pero que recuerden, ninguna parte está diciendo, no, ahora sí, el sistema POS, que ahora es electrónico desde hace pues muy poco tiempo, pero ya es electrónico, ya donde usted vaya, desde mayo, el mayo, junio, todo todo vendedor, así sea que le expida POS, ese POS tiene que ser electrónico. Por eso a la larga muchos ya no tienen POS electrónico, sino tienen pues factura electrónica, que es la misma vaina. Porque diferencia entre POS electrónico y factura electrónico en términos prácticos es semántico. Tienen los mismos requisitos, validación previa de la DIAN, etcétera. Todo el sistema funciona de manera muy similar. Bueno, y aquí transcribo entre comillas lo que dice la ley, pues que uno dice, ah, gracias por recordarme algo que toda la vida sí he sabido, toda la vida sí he sabido, pues eso no es nada nuevo, yo tengo que tener debidamente soportados los documentos y desde que es el sistema de factura electrónica,
con factura electrónica. Eso no hay nada que hacer. Muy bien. Miramos un pequeño ejemplo. No vamos a entrar en el detalle de la liquidación, sino vamos a entrar en el impacto en la renta líquida y el impacto en el impuesto de, pensemos un caso típico que es este. Un asalariado tiene primas y cesantías normales, tiene un aumento de salario con una variación anual, porque vamos a comparar 2 años, vamos a comparar qué pasó en 2022 y qué pasó en 2023. Entonces, para hacer un ejemplo que nos permita mirar la misma condición en un año y otro, vamos a asumir que el salario le aumentó 11.6%, o sea, aumentó solo lo que aumentó el VT de 2022 a 2023. Por lo tanto, estamos hablando que en VTs gana exactamente lo mismo. Digamos que tiene 2 dependientes, digamos que tiene gastos soportados del 50% del ingreso neto para ese famoso 1%, y en general es una persona que aprovecha el máximo, el tope de beneficios. Es una persona que ya sea que con el 25% más los dependientes, más seguramente aporta un fondo voluntario de pensiones, con cosas de ese estilo, llega finalmente al tope de los beneficios, es decir, en 2022 5.040, en el 2023 1.340, sin exceder el 40% del ingreso neto. Así que esa es la condición básica con la que estamos haciendo este ejercicio de comparación. Estos son los números que nos da para distintos niveles de salario. Entonces pensemos una persona que está acá con 12 millones de pesos, una persona que tiene, o arranquemos por el principio de la tabla, 8 millones de pesos. 8 millones de pesos en el 2022 con el aumento en el mismo término de VTs en pesos son 8.900.000 en el 2023, 11 y pico por ciento. El impuesto a cargo de esta persona en el 2022 sería 4 millones de pesos, o sea, 15 días de salario. En el 2023 le baja. ¿Por qué le baja? Esencialmente la razón por la que le baja son los 72 VTs. Eso es lo que le permite bajar el impuesto. El impuesto es chiquito, el impuesto es poquito. Esta es una persona que se gana cerca de 100 millones de pesos al año y paga 4 millones de pesos, 4 millones de pesos al mes o 3 y pico, perdón, 4 millones de pesos de impuestos o 3.200 de impuestos, y le baja es porque finalmente los 72 VTs le representan pues una deducción importante que hace que finalmente el impuesto le baje. Pero ya cuando una persona está ganando 12 millones de pesos, es decir, 13 millones 391 equivalentes en 2023, esta persona ya paga un mes de sueldo, y observen cómo el impuesto en términos absolutos, en VTs, el aumento del impuesto, no en pesos corrientes, sino en VTs, en valores reales, le aumentó un 12%. Y cuando empezamos a subir en la tabla, llegamos aquí a una persona que gana 36 millones de pesos mensuales, el impuesto se le aumenta en términos reales en un 61%. Al final de la historia vemos que la reforma tributaria le casca, le pega, golpea no los ingresos bajos, que siguen personas por debajo de 7 millones de pesos, siguen sin pagar un solo peso de impuesto. Casi hasta 8 millones este año no van a pagar un solo centavo de impuesto. O sea, vemos personas con capacidad de pago que podrían pagar algo de impuesto, tendrían razones y motivos para contribuir, por supuesto que sí, naturalmente en una cantidad pequeña, pero contribuir, no contribuyen. Entonces simplemente somos personas que no nos desentendemos de pagar hasta 8 millones de pesos de salario, que es una persona en términos relativos en Colombia, una persona pues que tiene un ingreso bastante razonable, aceptable, que le permitiría ayudar a contribuir un poco a las cargas del Estado. Acá no, acá el artículo 95, numeral 9, no aplica sino para gente que se supone que son ricos. Recordemos que aquí los ricos son de 10 millones para arriba, ¿no? Esos son los ricos en este país. Yo quiero saber qué rico se gana 10 millones de pesos en este país, o quién con 10 millones de pesos dice, no, yo soy rico, 100 millones de pesos, yo no, pues, mejor dicho, la saqué del estadio, pues ya, soy millonario, pues ya, qué maravilla. Pero acá, pues, es la cultura que hemos creado de que a partir de 10 millones somos ricos. Cuando alguien está ganando 36 millones de pesos, yo es lo que llamo clase media acomodada. No es un rico. Una persona que se gana 36 millones de pesos no es un rico, no es una persona que tenga un carro particularmente lujoso, no vive en una casa particularmente lujosa, no se puede dar viajes importantes, no puede estar saliendo al restaurante cada que quiere, pero sí tiene una vida acomodada. Es la clase media acomodada. Los ricos por allá, de pronto alguien que a lo mejor sí se gana 150 millones de pesos, esa persona apenas el impuesto le subió, ni siquiera lo que le subió en términos reales a alguien que se gana 12 millones de pesos. Conclusión, los ricos de este país no les pegó esta reforma, para nada. Le pegó fue la clase media acomodada.
Y ahora están hablando de otra reforma donde también quieren aumentar el impuesto a las personas naturales. Mi pregunta es, ¿le van a aumentar el impuesto a las personas naturales a quién? ¿Van a empezar a aumentar la base para que las personas que ganan 2 salarios mínimos empiecen a pagar, aunque sea 1.000 pesitos de impuestos, pero que paguen? ¿O lo que van a hacer es de nuevo a los asalariados, a los trabajadores independientes, a las personas que finalmente tienen ingresos que están amarrados sí o sí a retenciones y a unas bases tributarias de las cuales no tienen forma de depurar y la planeación que tienen es ilimitadísima, por no decir que nula? Estamos hablando que esas son las personas que les van a pegar. Amanecerá y veremos qué es lo que van a hacer. Cuando alguien gana 1.000 millones aquí no llegué a la tabla, pero si alguien gana 1.000 o 2.000 millones de pesos mensuales, el aumento del impuesto en VT fue apenas el 2%. O sea, cuando nuestro adorado y querido presidente decía que la reforma tributaria le iban a pagar los 4.000 más ricos, los 4.000 más ricos, a esos 4.000 más ricos el impuesto se aumentó apenas en el 2%, apenas en el 2%. Es decir, fueron personas que no sintieron para nada la reforma tributaria, de ninguna manera, salvo tal vez en los dividendos que vamos a ver ahora. Miremos un poquitico el impacto de los dividendos. Esto, en esta primera diapositiva, vamos a asumir una persona que no tiene ingresos de ninguna otra naturaleza, sino solo dividendos. Ese es un caso teórico. Es muy raro que una persona solo tenga ingresos por dividendos y nada más. Pero, pues hay algunos casos. Pero acá lo vamos a mirar más por razones académicas. ¿Qué pasa si una persona solo tiene ingresos por dividendos? Entonces, si esta persona en el año, sus únicos ingresos fueron 50 millones de pesos, el impuesto a cargo le da 716, pero hay un impuesto neto. Recordemos que hay un descuento tributario. Ese descuento tributario hace que el impuesto por encima de los 1.090 VTs tenga un descuento del 19%. Eso hace que una persona que se gana 50 millones de pesos, en realidad, solo por dividendos, recordemos, solo por dividendos, esta persona no paga impuesto, no tenga impuesto a cargo. Si los dividendos son 100 millones, ya va a tener un impuesto a cargo, en principio de 12 millones, pero va a tener un descuento, el descuento tributario del 19% por encima de las 1.090 VTs, son 2 millones 500, perdón, son cerca de 10 millones largos, un poquito más de 10 millones, el impuesto neto le da 2 millones, 2.5 millones, lo que finalmente hace que esta persona termine pagando, tenga una tarifa real, digamos, una tarifa, un impuesto efectivo, una tarifa efectiva de tributación, en este caso, del apenas 2,5%. Y así va subiendo gradualmente. Observe que una persona que tiene 1.000 millones de dividendos apenas está en el 14%, o sea, ni siquiera han llegado al 15% de lo que podría uno estar hablando como una tarifa de personas naturales a nivel de dividendos. Entonces uno dice, entonces, ¿qué cosa ridícula? ¿Bajaron los impuestos? No, porque la película es completamente distinta cuando estamos sumando estos dividendos a una renta normal, una renta ordinaria o por otro tipo de conceptos, por otro tipo de rentas que pueda tener una persona natural. Y esa es la tabla que vamos a ver más adelante. Este es el efecto de los dividendos de una persona que vamos a asumir que es una persona que gana 12 millones de pesos mensuales. O sea, pues no es una persona rica, es una persona que tiene un salario medio, un empleado pues medio, puede tener unos 12 millones de pesos mensuales, pues nada del otro mundo, con eso pues sí tiene un segundo ingreso en la familia de otro tanto, pues puede más o menos vivir, sus hijos pueden ir más o menos a un colegio medianamente decente, a lo mejor podrá tener un carro chiquito, posiblemente moto, qué sé yo, puede estarse moviendo en eso, de vez en cuando irá a vacaciones, pero pues no se irá precisamente a París, a lo mejor las vacaciones las hará, no sé, a Melgar, no mucho más lejos que eso, a lo mejor ese es el tipo de persona de lo que podemos estar hablando acá. ¿Qué pasa si esta persona que le puse una base cualquiera? Naturalmente este ejercicio cambia dramáticamente según esa base de ingresos que puede tener esta persona. Aquí estamos hablando de 12 por 12, 144 más cesantías, primas, qué sé yo, tal. Podemos estar hablando de un ingreso de unos 160 millones de pesos. Esa persona, si no gana dividendos, importante, con solo los 12 millones de pesos, sin dividendos, paga un impuesto de 10 millones de pesos. O sea, más o menos está sobre el orden de pagar un salario mensual de sus impuestos. En impuestos, un salario mensual. Ahora, si se gana 50 millones, el impuesto neto ya le pasa a 23 millones de pesos. Es decir, el efecto de esos 50 millones de pesos hace que el impuesto le pase de 10 a 23 millones. O sea, diferencia entre 23 y 10, estamos hablando 13 millones de pesos, el efecto específico y puntual de los dividendos. Si yo divido esos 13 millones entre 50 millones, diría que la tarifa del impuesto a los dividendos fue 26%. Pero ojo, esa fue la tarifa del impuesto a los dividendos, 26%, pero esa misma tarifa se aplicó sobre el ingreso original, que el ingreso original que tenía era un ingreso más o menos, era una tarifa del orden del 8%,
la tarifa se le dispara también para el ingreso ordinario al 26%. Entonces vemos cómo el hecho de que los dividendos se sumen a la base del impuesto para efectos de aplicar la tabla prevista en el artículo 241 del Estatuto Tributario, 241 del Estatuto Tributario, es lo que hace que el impuesto se pegue una disparada absolutamente salvaje. Especialmente cuando la persona tiene un poquito ingreso. Fíjense que cuando la persona teniendo estos ingresos percibe mucho más dividendos, hoy me fui para allá, percibe mucho más dividendos, el impacto de los dividendos resulta paradójicamente menor y empieza a bajar y a ser, en vez de ser progresiva, a ser decreciente la tarifa, lo que hace que sea lo contrario de progresiva, lo que conocemos como, en términos de la jerga, como regresiva, hasta llegar como a este 15.8%, alrededor de 400 millones, obviamente para esta base de ingresos. Si yo cambio la base de ingreso, pues la curva se va a mover de una manera distinta y luego empieza a subir a partir de 1.000 millones de pesos y seguramente empezará a crecer de ahí para adelante. Me pareció que para 12 millones, pues más de 1.000 millones de pesos, pues seguramente no era un ejemplo tan real y tan creíble. Esto era lo que quería compartir con ustedes. Vuelvo y repito, como abrebocas para sus preguntas. Así que las preguntas pueden versar de lo que hablamos o de cualquier tema de personas naturales eh, y pues simplemente pues lo que queda es en contestar las preguntas, agradecerles esta atención, pues nos tomamos casi 45 minutos, pero lo importante es que tenemos otros 45 minutos para el tema. Ahora, hay algo interesante y es que por supuesto hay infinitos temas que quedan entre el tintero, pero afortunadamente una posibilidad que tenemos todos es de asistir el viernes a un seminario que el doctor Pedro va a estar dictando en Barranquilla. Es un seminario presencial, así que si usted está en Barranquilla, quiere aprender de personas naturales, pues hombre, inscríbase en el seminario. Eh, Pedro, tú puedes mandar por el chat el link y la información. ¿Será que tú lo puedes mandar para que la gente que esté interesada pueda mirar el tema de cómo se inscribe en el seminario? Sí, claro, claro, Alejandro. Ya se le Sí, comparte por aquí y también por la tribu contable se ha compartido. perfecto. Háganle, recuerden que ahí está ese seminario y allá, por supuesto, si hay 8 horas para mirar todos los temas y Pedro pues desagregará los temas pues con todo el detalle durante esas 8 horas y mirará todos los temas, no solamente teóricos, académicos, sino también, por supuesto, prácticos, puestos en el papel y en una liquidación real y con ejemplos de Claro. personas naturales y pues naturalmente todo el espacio también de preguntas que habrá en esa charla. Bueno, así Ese- que pues abrimos, entonces voy a eliminar el compartir pantalla para hombre, que sí, estemos listos y podamos, pues, para claro, adelante Alejandro, cuando... ahí ya en el chat vamos a ir mirando si hay una cantidad de preguntas ya, más las otras ahora que también podamos abrirlas. Yo voy ¿Las a hacemos leerlas. por el chat, Pedro, o que Sí, las hagan las personas de sí. viva voz? Mejor por el chat. Eh, vamos por el chat, los que escribieron, una vez agotemos las del chat, pueden ir abriendo micrófono, levantan la Ok, mano y si te parece, ellos mismos pueden responder la pregunta. muy bien, hagámosle entonces. Dale, ¿las puedes formular, Pedro? Sí, claro Porfa. que sí, claro que sí. Muy bien. Si quieres, si hay más de una y qué sé yo, pues puedes ir también mirando y con tu rapidez mental puedes ir juntando preguntas o... Claro, claro. Por ahí, digamos que en el tema de lo que comentabas, mientras yo las saco acá, digamos, a Word para tenerlas precisas todas acá, eh, vi que preguntaron, Alejandro, cuando estabas hablando del tema de los otros dependientes, ¿no? Está lo que están en el límite del 40%, que es un dependiente, o el dependiente limitado a 10 el al diez diez por por ciento ciento del ingreso bruto, pero limitado a 32 VTs mensuales. Entonces, Ajá, esos 32 dependientes VTs, adicionales, gracias. exactamente, esos dependientes adicionales precisamente no están sujetos al límite, pero en retención en la fuente no se pueden utilizar, ¿cierto? No, no, no se pueden utilizar para efectos de retención en la fuente, porque la retención Exactamente, en la fuente está fijada en el 3, no involucra, sino únicamente se puede depurar con los dependientes del 10%. Sí. Hay dos exacto. curiosidades, a veces la gente dice no quiero que me retengan, pero ojo que tengamos cuidado, porque si a uno no le retienen bien, después termina con una deuda enorme al momento de liquidar la declaración de renta. Entonces, no nos asustemos tanto con que nos retengan.
salvo que a la larga nos estén reteniendo realmente en exceso, en cuyo caso pues ya la cosa puede ser distinta, pero mientras no nos estén reteniendo en exceso, dejemos que nos retengan y esa retención, bienvenido porque vamos pagando el impuesto a medida y vamos saliendo, dejando la plata que no es nuestra de una vez en manos de la gente retenedor, o sea, de la DIAN en términos prácticos. Exacto. Aquí está Lady Ramírez, Alejandro comenta, dice, persona natural residente en Colombia compró inmueble y pagó en diciembre del 2023. Se hicieron los documentos en notaría y se radicaron en el 2023, pero en registros públicos quedó registrado en el 2024. Entonces Esa la es una pregunta, buena pregunta. Esa es una buena pregunta. A ver, no, tengamos en cuenta lo siguiente. La realización del ingreso en el caso de personas naturales difiere de la realización del ingreso en el caso de, ¿Qué ve? en el caso de la realización del ingreso en el caso de las personas. Espera un segundo. Un segundito, quiero mirar aquí una cosa. tranquilo De Alejandro, que las tenemos personas el tiempo. naturales y las personas jurídicas. Recordemos, las personas jurídicas, la realización del ingreso tributario, la realización del ingreso tributario se da por causación o por devengo. Es decir, cuando contablemente se causó, también se causó tributariamente o se realizó tributariamente el ingreso. En las personas naturales no, en las personas naturales el ingreso se realiza en el instante del pago o cuando se extingue la obligación. Ahora, hay un par de excepciones. Una de ellas es, ya la miramos, dividendos. Otra de ellas es el tema de escrituras. Cuando yo estoy comprando o vendiendo, el ingreso se entiende realizado en el momento de la firma de la escritura. Distinto independientemente de que se haya hecho o no el registro en la Oficina de Instrumentos Públicos. Por lo tanto, bajo el supuesto de la pregunta, que la escritura se firmó en diciembre del 2023, el ingreso o costo en el caso de la venta o lo que sea, la operación para efectos tributarios quedó en el año 2023 y tiene que ser declarada en el año 2023, fecha de firma de la escritura. Ya la solemnidad del registro, que tiene, por supuesto, una importancia fundamental para efectos de la tradición del inmueble, no tiene impacto para la realización del impuesto. Ese punto es importante, eso que acabas de aclarar, Alejandro, efectivamente, el artículo 27 así lo establece, ¿cierto? De que cuando se Señor, firme la escritura pública, ahí es que se tiende realizado el ingreso, pero también hace una claridad, y Alejandro, estimado, de que dice ahí que esos son para los no obligados a llevar contabilidad, pero también tienen el mismo efecto para las personas naturales que están obligadas a llevar contabilidad, ¿cierto? sí, En sí. ese punto, así Independientemente es, si están obligados o no a llevar contabilidad, así porque es, la enajenación, si ustedes miran el 28, pues el 28 va a decir lo mismo. así es, totalmente, es El importante la 28 lo va a decir aclaración, lo mismo en relación con la firma de la escritura. Hay así otra es. excepción, dijimos, eh, eh, en general lo que llamamos caja, es decir, pago efectivo realmente, que realmente hay que entenderlo, pago o extinción de la obligación, es el momento del ingreso. En los dividendos, cuando son abonados en cuenta en calidad exigibles. En la enajenación de inmuebles, firma de escritura. Hay otra excepción. Si alguien, por favor, escriba en el chat, si alguien sabe cuál es la otra excepción que existe a las reglas que hemos planteado, o en general, la regla, digamos, de caja en personas naturales para efectos de la realización del ingreso, hay otra. Así es. Si alguien no sabe, después la decimos. Si Chat nadie nos da las abierto, por respuestas. favor. Esto también es para compartir y ver también cómo estamos nosotros de conocimiento. ¿Existe otra? ¿Cuál sería? La de los dividendos y la de las cesantías. Cesantías, sí, señor, correcto. Cesantía, sí, Es señor. correcto. La de las cesantías. Las cesantías son realizadas en el instante en que el empleador las consigna en el fondo. Así Es es. chistoso porque una vez consignadas en el fondo o reconocidas, si yo estoy en el sistema antiguo de régimen de cesantías, FOMAC y ese tipo de cosas, eh, que estoy antes de la ley 50, pues para los que somos más viejitos, recordarán la ley 50 del año 93, que fue la que cambia el régimen de cesantías. Pero para la gran mayoría de la gente es cuando se consignan en el fondo de empleados, que se deberán consignar en febrero. Antes del 15 de febrero deben ser consignadas las cesantías. En el momento en que son consignadas, se entienden realizadas, a pesar de que yo, fíjense ustedes, yo como empleado, aunque me consignó mi empleador las cesantías, yo no tengo acceso a esas cesantías están restringidas. Yo solo tengo acceso bajo las condiciones particulares
que determina la ley. Por ejemplo, cuando quedo cesante, por supuesto, cuando la necesito para construcción, para, qué sé yo, para el conjunto de disposiciones, que son muchas, que permiten eventualmente la utilización de las cesantías antes de su uso original y primario, que era cuando yo quedara cesante, es decir, cuando se acabara mi trabajo, en cuyo caso el empleador certifica que se acabó mi trabajo, yo con eso voy al fondo y digo, mire, ya perdí el empleo con este empleador, así que gíreme la cesantía, y en ese momento sí tengo acceso real a ese efectivo que de otra manera tiene que quedar matriculado en el fondo, pues yo no lo puedo quedar ahí en el fondo hasta que definitivamente se cumpla alguna de las condiciones que me permite hacer disposición de esos recursos. Ok, muy bien. Listo, ahí Siguiente tiene pregunta, doctor Jorge Pedro. Alexander. Jorge Alexander Martínez tiene la mano arriba y me gustaría que abriera su micrófono y pudiese hacer la pregunta. En este momento levantan la mano, porfe, y yo doy aquí para que pudiesen realizar la pregunta vivo con Alejandro. Muchísimas gracias. Primero que todo, excelente, muy puntual los puntos, muy puntual los cambios. Uno de esos puntos que nos hablaba el doctor, aunque nos dice que no le gusta que le diga doctor, pero bueno, es el del 40%, que baja de 5.040 a 1.340, fue el primerito que nos habló. Tengo Ujú. una duda para uno hacer la depuración en su hoja de trabajo en Excel. Cuando uno va a hacer esa depuración del 40% son los ingresos de las 4 cédulas, los ingresos no constitutivos, da los ingresos netos. Se le restan las rentas cesantes que no se someten al 40, la del 206 y las cesantías. Y le suma después las rentas exentas que fueron exceptuadas. Esa misma fórmula aplicaría para esta deducción del 1% y de los dependientes adicionales. O sea, tengo que restársela de esos ingresos netos del 40% y después sumárselo, o solamente se la suma porque es una deducción, manojo, una renta. No sé si me haga No, no, no. entender. Es para... No mucho, pero no estoy muy seguro de que se suma y se resta porque, digamos, las cosas aquí, por lo pronto, solo se restan en principio. A ver, la forma como se maneja la película es la siguiente. Voy a compartir, ah, tal vez voy a compartir un archivo Excel que es mucho más fácil. Sí, exactamente. Yo creo que en el Excel lo podemos ver mejor, Alejandro. A ver, a ver, vamos a compartir esta hoja Excel. No sé si es esta. Quisiera ver si están viendo una hoja Excel Sí, y la están viendo bien o necesitan que agrande o se ve bien. se ve bien, pero si la puedes agrandar un poco más, Ahí, ahí, exactamente. bien. Entonces, miren, para efectos de, para efectos de la retención en la fuente, aquí hay un ejemplo cualquiera. Podemos poner, es que este ejemplo está armado acá sobre un ejemplo que si al caso lo que estamos a presentar. Esta es una persona que se gana 18 millones de pesos, 900, qué sé yo. Esta persona paga, yo tengo el ingreso, resto lo que pagó por pensiones y por salud obligatoria, incluyendo las pensiones voluntarias aportadas a pensiones obligatorias. Así es. Y yo Artículo estoy en un 55. fondo de pensiones obligatorio, yo puedo aportar más plata de la que obligatoriamente tengo que aportar. Y eso corresponde hasta un límite, hasta el límite, Pedro, ¿me recuerdas cuánto es el límite? Son 240 VTs tal vez al Sí, año, que yo puedo aportar como límite para pensiones obligatorias. Ya les digo, ese límite, bueno, se puede chequear, Pedro, es que esos de límites, una. si no lo estoy viendo, normalmente se me escapan. Eh, un segundo que quisiera mostrar acá una cosita. Un segundo voy a entrar en esos límites para estar consultándolo yo mismo. Esos números de memoria, no me los sé. Mm, No es el 25, ese es el artículo 55. el 55. ¿Tienes la Ah, pantalla negra? perdón un segundo, aquí estamos. 2.500 VTs, máximo, máximo 2.500, el 25% del 25, el ingreso y 2.500 25%. VTs.
25% del ingreso y del 2.500 ingreso VT. laboral, sí. Artículo Sí, señor. 5.5. Así es, así es. Bueno, entonces, ¿dónde estaba yo acá? Ok, No estamos entonces, viendo el Excel, renta, Alejo. Ahora sí. sí, correcto. Entonces, ok, renta, salud, resta, salud y pensiones, que son las únicas prácticamente rentas exentas que existen, y esto me da el ingreso neto. Luego miro si tiene prepagada hasta el límite de 192 VTs. Luego miro si tiene intereses de vivienda hasta 1.200 VTs. Luego miro si tiene dependientes. Este es el dependiente hasta el 10% del ingreso, no más de 384 VTs. Esto en el caso del mes. Esto mismo se haría si aquí lo miramos, digamos, para todo el año. Aquí estaríamos mirándolo para todo el año, digamos, pero aquí que se ve más fácil comprimidito acá. Eh, Ojo que esto es el ingreso anual, por lo tanto, como aquí estamos mirando una retención, ojo que aquí estamos mirando una retención en la fuente, una depuración de retención en la fuente, acá sería la 12ª parte de cada uno de estos valores. Muy bien. Rentas exentas, fondos de pensiones voluntarias es lo único que yo puedo en retención en la fuente quitar. Entonces acá luego esto finalmente me da entonces depurado el ingreso con los ingresos no constitutivos y con todas estas variables, finalmente me termina dando un total de deducciones y rentas exentas. Lo que finalmente, si tomo del ingreso neto, que son los 17 millones, el total de beneficios que ya tengo acá, que son 4.700.000, me da una base o voy en 12.900.000, que esa es la base para el 25%, me tomo el 25% de eso y el total de los 4 millones más los 3 millones me da 8 millones, que ahí sí miro si se excede o no se excede, o qué pasa con el 40% o 3.000 o 1.000, bueno, aquí serían 1.340 realmente el límite que terminaría dando, esto sería 1.340, y finalmente mirar cuánto realmente es lo que me da. Por ejemplo, en este caso, tienen tantos beneficios porque tienen salud prepagada, interés de vivienda, dependientes, que en realidad lo único que puede tomar son 7 millones de pesos. Esto puesto ya en la declaración anual, daría unos ingresos laborales más unas cesantías que percibió esta persona en este ejemplo, se resta todo lo que pagó por salud y pensión, resto la salud prepagada, ya todo el año, los dependientes, esto es el máximo dependiente que se puede tomar en 2023, el 50% del GM certificado y los intereses de vivienda. Todo esto son las deducciones que se pueden tomar. Rentas exentas con límite, lo que son los fondos de pensiones, cesantías y todo lo del artículo, bueno, los numerales 1, 2, 3 del artículo 206, porque recordemos que toda esa cantidad de beneficios de los artículos quinto, sexto, qué sé yo, de los magistrados, de los profesores, todo eso lo dejaron sin estar sometido al límite de manera totalmente inequitativa con el resto de los ciudadanos que tenemos una obligación y una cantidad de limitaciones que no tienen. Entonces los magistrados, no, tranquilo, deduzca todo lo que quiera, rectores de universidades, tranquilo, deduzca el 50% de los suyos sin límite, cosa que es absolutamente arbitraria y inequitativa y que, bueno, pues habría que demandar. Las rentas exentas y deducciones no limitadas son estas que estamos hablando, 2006 a 9, son de las que estaba refiriendo. El tema de cesantías recibidas del año 2016 hacia atrás, obviamente los 578 de la CAN, y aquí vemos con la deducción de cuántos dependientes puede tener la persona y deducción del 1% de compras. Estas son las dos que son no limitadas. El punto es que, ¿cómo calculo yo el 25%? Acá tengo que tomar el valor que corresponde a, la, la, a los ingresos netos, al ingreso neto, me quito el total de beneficios. ¿Qué es el total de beneficios? Todo esto que estamos hablando acá, las deducciones, las rentas exentas con límite, las rentas exentas no limitadas, todo esto me lo tomo como ya entiendo a qué se refería con resto y suma, ya, a esto. Me tomo todos los beneficios de rentas exentas y deducciones especiales para finalmente este neto, que son 155 millones, aplicarle otro 25% con un límite de 790 VTs. Lo que finalmente hace que el total de rentas exentas que yo tenía antes, que son estos 38, le sumo estos 33 y me da 71 millones de pesos. Esas son las rentas exentas con límite. Para que cuando yo haga la depuración, entonces tengo las deducciones, las rentas exentas, tengo un total de 113 millones de pesos, miro acá cómo llego a los 1.340 VTs y observen que aquí, aunque estamos hablando acá de 71 millones de pesos de rentas, al final de la historia no me puedo pasar de 56, que son las 1.340 VTs. La limitación es muy bajita. 1.340 VTs, nada. Lo que me termina dando una depuración neta en este caso de 406 millones de pesos de ingresos
seguridad social por 44 millones, que son los ingresos, no hay costos y gastos, esto es un asalariado, deducciones limitadas 56 millones, las no limitadas son 8 millones, que en este caso de lo que estamos hablando, en el caso de las rentas no limitadas, en este caso son las cesantías recibidas del año 2016, también pudieran estar dependientes y tal, pero en este ejemplo no tenemos dependientes para las rentas no limitadas, lo que finalmente da una renta gravable de 297 millones, un impuesto a pagar de 74 millones de pesos. No sé si con este ejemplo, pues que pasamos muy rápidamente por tiempo, pero por lo menos da una idea de cómo se depura el impuesto sobre la renta de una persona natural y cómo se aplican. Y queda clara la pregunta que hicieron en cómo se aplican las rentas limitadas, que primero se restan para calcular el 25%, la base del 25%, pero naturalmente luego vuelven y asuman como rentas exentas para calcular la renta líquida, que era la pregunta que nos estaban formulando, si entendí bien, Jorge. Sí, lo que pasa es que cuando uno va a calcular ese 40%, suma todos los ingresos de las cuatro cédulas, le resta los cuatro ingresos no constitutivos y le da un subtotal, a ese le No, 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 saca el solo de 40. 3 cédulas. Ojo que para eso solo son 3 cédulas. La cédula, aplican la cédula general. Son las rentas de capital, las rentas no laborales y las rentas de pensiones. Son las De únicas que aplicas tú acá. exacto, laboral, capital, Rentas de trabajo, capital exacto, y no laborales. Las rentas exacto. de pensiones no Bueno, juegan acá para nada. partiendo de que las rentas de trabajo son dos columnas, por relación laboral y no. Depende cómo tú lo liquides. Bueno, acá el modelo está hecho para no necesitar 2 columnas, pero en el formato 210 son 2 columnas porque la ley incurre en una inconstitucionalidad y es impedirle a las personas que tengan costos y gastos tomarse el 25%. Eso es absolutamente inconstitucional, pero yo que ya demandé, se nos permite costos y gastos por una demanda que en su momento presentamos que permitió que se reconociera la posibilidad de restar costos y gastos a personas, a trabajadores independientes. Eso fueron en realidad 4 demandas que tuvimos que hacer porque volvían y lo metían en la ley, volvían y lo metían en la ley, volvían y lo metían en la ley. Es una cosa ridícula, es absurdo la terquedad de la DIAN en relación con ese tema, y prohibían y volvían y lo prohibían y volvían y se demandaba y volvían y lo prohibían y volvía y se demandaba. Ganamos las 4 demandas, por supuesto. Finalmente, pues ya, pueden restar costos y gastos, pero entonces dijeron, ok, pero entonces no se lleva el 25%, cosa que ya me cansé, ya no vuelvo a demandar. Pero ahí hay un espacio para demanda. Hay un espacio para demanda porque, Sí, por sí. supuesto, es absurdo. El 25% corresponde a un mínimo vital, alguna cosa. La diferencia, el restar costos y gastos para independientes, muchísimos de ustedes, si no la mayoría, son independientes y saben que cuando está restando los costos y gastos, simplemente está dejando la renta disponible que tiene cualquier empleado. Que naturalmente cuando usted está pagando costos y gastos, pues es porque está haciendo una actividad independiente que por estar sujeta a costos y gastos, porque si no, no la podría ejecutar, pues tiene que incurrir en esas erogaciones. Después de los costos y gastos que usted realmente tiene una renta disponible, que es la renta disponible que se equipara con la renta que tiene un asalariado. Si al asalariado se le permite restar el 25% a usted, ¿por qué no? Como independiente. Pero bueno, Total. esa es la base de una demanda de inconstitucionalidad. Ahí tienen tarea, muchachos. Sí, claro. Alejo, ahí podemos también complementar de pronto para clarificar ahí el tema de que a pesar de que es una cédula, que es la cédula general, donde están internamente 3 cédulas, ellas se depuran de manera independiente y eso es importante, ¿no? Eso es importante decirlo ahí también, se depuran de Las manera rentas se depuran de manera independiente. independiente. Eso es Así correcto. es. Entonces aquí vemos cómo se depura la renta de capital Exactamente. independiente de la renta no laborales. Pero Exacto. ojo porque es, por ejemplo, el 25% o lo que sea, o las bases para 25% y dónde tomo yo estas erogaciones que tomo de salud prepagada y tal, pues hay que ver que eso lo puedo tomar en general en rentas de trabajo, que es una sola unidad. El hecho de que el Exacto. formulario lo haya separado en 2 partes no nos debe confundir. Es una Exacto. sola renta. Así es. Eso es importante hacer la claridad, Alejo, porque ahí es donde sufrimos esa disyuntiva, que qué hago, cómo hago, pero Como si efectivamente lo que fueran tú estás dos diciendo, subrentas. Como así si es, fueran dos subrentas que no lo son. Pero bueno, así es. Alejo, aquí hay otra pregunta, sí. en el chat y dice, Mayra Núñez dice, soy asalariado, pero tengo ingresos como Ok, independiente, Lico. pero esos ingresos como Ya metí. independiente son servicio de transporte, pero las empresas me certificaron a mí el 100% de ingresos, pero ellos se llevan el 65% al realizar la declaración de renta. ¿Cómo hago para descontar esa parte y los gastos en que incurro con los vehículos se suman más del 50%? Yo creo que Mayra
tendrá que abrir micrófono para que tire su pregunta al aire. A ver, Y lo que entiendo es que cuando le pagaron, persona, ¿es asalariada o independiente? no, es independiente. Ok, Parece entonces lo que ser que hicieron fue pagarle tuviese, honorarios y reintegrarle los gastos de transporte. Mayra, Eso ¿estás fue lo por que ahí, pasó. Mayra? Mayra, que nos cuente un poco la historia. Sí, Mayra, ¿La perdimos? sí, parece que la perdimos. Bueno, ya que la pregunta está en el aire, pues contestémosla para los que la escucharon y tienen interés en la respuesta. Los honorarios son si yo voy a pasarle al doctor Pedro que me contrata y me dice, Alejandro, yo le voy a pagar a usted 5 millones de pesos de honorario y le voy a reintegrarle el transporte para que venga aquí a Barranquilla pues a darnos esta charla. Entonces yo lo que hago es, pues compro los tiquetes, pago el hotel, qué sé yo, y finalmente ahí tengo 1 millón de pesos. Entonces le digo a Pedro, mire Pedro, aquí está, y le paso una cuenta de cobro, no tengo que facturarlo, o si lo quiero incluir en la factura, mala idea, es mejor una cuenta de cobro separada, donde le digo simplemente, por favor, reembolseme el hotel, tome, aquí está la factura del hotel, aquí está el tiquete aéreo, eso hace las veces de factura, aquí está el tiquete aéreo, tome Pedro, reembolseme ese millón, y por otro lado le paso una factura y sí por los 5 millones o una cuenta de cobro si no estoy obligado a facturar por los 5 millones. De manera que Pedro tenga perfectamente claro qué es lo que me está pagando por honorarios y que me está pagando por otro concepto de reembolso que finalmente para Pedro como empresa o como persona natural le puede representar eventualmente una deducción o ya un gasto, que ese gasto no es mío, sino el gasto es de él. Naturalmente, si yo le paso todo en conjunto y aparece como ingreso, me meto en un lío porque termino con un ingreso, tengo que llevar costos y gastos que realmente son de un tercero, no son míos. Igual que sucede con una empresa cuando llevo gastos de terceros, los llevo en realidad a un activo, a una cuenta por cobrar, no lo llevo al gasto y luego al ingreso. No debería hacerse de esa manera técnica. La forma es inmediatamente hecho en teoría, gasto, como es gasto de terceros, lo llevo inmediatamente a una cuenta por cobrar. Y no afecta a mi PIG, no debería estar afectando a mi PIG. Igual para una Mayra, persona natural, aunque no lleve exacto, contabilidad. por ahí está Mayra. Mayra, ya tiene el micrófono, Mayra está al aire, parece ser, Alejandro, que es como si fuera servicio de transporte, es como servicio de transporte, pero servicio Pero ¿cómo prestado es la para película, terceros, Mayra? Mayra. Si nos cuenta la historia. Buenas noches. Hola, Hola, Mayra, Mayra. Profe, buenas. mire, es que yo tengo 2 camiones. Es Ok. servicio de transporte. Yo tengo 2 camiones y Ujú. los conductores se llevan el 65% porque ellos les paga directamente la empresa de transporte a ellos porque ellos se encargan de pagar descargue, cambio el tema de aceite y todo eso y el resto les queda a ellos. A mí me Sí. pagan el 35%, pero como el carro aparece a mi nombre, a mí me certifican el 100% y ellos a la DIAN, cuando hacen el reporte de medios magnéticos, reportan el 100% del ingreso a mi nombre, pero el conductor se lleva el 65%. Aparte de eso, ¿Quién se lo paga, los Mayra? ¿Quién le paga el ingreso al conductor? ¿Se lo pagas tú o se lo paga directamente la no, empresa? directamente a la empresa. Ok, pues la Entonces, empresa lo está porque es que haciendo. yo firmo, es decir, yo siempre todos los años envío un certificado que autorizo a que le consignen el anticipo al conductor. Todos los Sí, años ellos ponen a firmar. Entonces, eso ahora que voy a presentar la declaración de renta, el 65% más los gastos en que yo incurro en cambio de aceite, mantenimiento, Mayra, repuestos, todo está bien. eso. Mayra, déjame hacerte una pregunta. Ujú, dígame. Tú dices que autorizas que le consignen al empleado, al conductor el Al 65%. conductor. Sí. ¿Por qué el 65%? ¿Por qué no el 50% y por qué no el 35%? ¿Y por qué no se lo pagas tú más bien? ¿Qué es lo que hace que la figura tenga que ir Es directamente el pago de la empresa al trabajador, al conductor y al que sea el conductor. 65%? Porque eso es pactado, primero es pactado el dueño del carro con el conductor, porque como de ahí ellos tienen que tomar el tema de lo que les queda a ellos como salario y el resto es lo que ellos pagan de cargue, descargue, el cambio de gasolina, todo eso, Ok, ¿quién peajes. tiene el contrato realmente tú dices que percibe salario? ¿Quién es el que le paga salario o quién es el que le paga honorarios o quién es el que le paga el servicio al conductor? La ¿Con empresa de quién transporte. sí, la empresa de transporte le gira,
Pero ¿quién lo Le gira contrata? a él. ¿Quién le dice, oiga, usted haga esto, usted no haga esto, Debe ser usted se Mayra. va, contrata otro? ¿Quién lo Yo, es contrata? ¿Quién decir, es el contratante es decir, yo como dueña del carro, yo lo tengo a él como mi conductor. O sea, él tiene un contrato contigo, independientemente de Sí, que la plata le llegue de la empresa. Ok, Así al es. final de la historia, entonces estamos exactamente. hablando de que tú tienes un ingreso por 100 y tienes un gasto por 65. Tan fácil como eso. Sí, Que exacto, la pero forma eso en que... me lo puedo entonces, deducir de la sí, sí, renta. claro, por supuesto. Por supuesto, tienes una renta no laboral, que es es una renta por servicio de transporte. Así que tienes una renta de naturaleza comercial, pues por un servicio que estás prestando. Y al final de la historia tienes acá costos y gastos que puedes restar, el costo de lo que se le paga sin ningún tipo de problema. Ujú. Claro que lo puedes restar. Sí lo puedo hacer porque, ajá, ahora porque a mí me tocó presentar medios magnéticos y yo tengo todo soportado con factura electrónica y todo, y los gastos me dieron más del 50% también, me dieron un 60%. Pues claro, si tienes Entonces, el 65%, pues de ahí arrancaste. Claro, ok. sí, lo que tienes es que asegurarte que existan los soportes adecuados. Naturalmente, en el caso, ¿son empleados tuyos? ¿Cuál es la relación que tienen contractual contigo? Esa era la pregunta que le iba a hacer a Mayra. Efectivamente, Mayra, ¿tú eres la empleadora de esos conductores? ¿Los tienes en ¿O tienes nómina? un contrato de prestación de servicios? No, es servicio porque es como independiente, no, no tengo empresa, no tengo nada, Ok, sino que tengo los dos vehículos y entonces nada. lo que tiene que suceder es que ten en cuenta, esa persona te pasa a ti el servicio como conductor, es un servicio personal, te pasa entonces la cuenta. Si eso excede recuerda que si excede de un salario mínimo mensual, tiene que también pasarte la pila, los aportes de seguridad social Mm, para que tú los tengas como mm, soporte, y eso para ti es el mm, soporte de los costos ujú. que vas a hacer en relación con ese servicio que le estás pagando a un tercero que se llama conductor. Y eso te Ok, permite soportarlos. Eso entonces implica que tú puedas restar acá tranquilamente de tus ingresos, costos y gastos y depuras esto como cualquier empresaria que eres, como una empresa. o- Esto es para ti, es una empresa y lo llevas a rentas no laborales. ok, profe, muchas gracias. Con gusto, Mayra. Gracias. Listo. Alejo, ahí Vale. una persona natural que recibe, digamos, Noten ustedes que me bajó de doctor Alejandro, hasta ahí vamos, y ahora ya me lleva en Alejo. Lo siguiente va a ser mi amor, cosa que me parece muy bien. O sea, fíjense ustedes cómo con Pedrito llevamos acá la ese cosa por con la, mucha confianza. ese es por Dale, la Pedrito, mitad, dale. eso es por la mitad, mi Adelante, amigo. doctor Mira que Pedro. tú me dices Pedrito, eso es por la mitad. Alejo, una persona que recibe, digamos, vía sentencia, unos pagos o donde le autorizan pues unos pagos por perjuicios morales y por perjuicios materiales, ese tipo de ingresos que recibe esa persona natural vía declaración de renta se deberían manejar como no laborales, no tendrían Así nada que es. ver con ganancias ocasionales, ¿cierto? No, para nada, porque las ganancias ocasionales están claramente previstas en los artículos 300 y adelante del Estatuto Tributario. Dice qué son ganancias ocasionales. Mientras que Es, estamos hablando acá de una renta que, por no estar en ninguna de las otras cédulas ni rentas, va a la renta residual, que es la renta de no laborales, o lo que se así conocía es, antes como cédula no laboral. Son rentas no así es. laborales que forman parte de la cédula general. Así es, eso va ahí. Y recordemos que el daño emergente es ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional, pero el daño moral sí es renta plena. Sí, hay una pregunta de Carmenza que habla que, buenas, por favor, colombiano, hay un colombiano que vive hace 40 años en Italia, o sea, toda una vida. Total patrimonio y total ingreso los tiene en Colombia. Es residente, no permaneció en Colombia ningún día. Es no residente. Ok. Ajá. Pero Ok, tiene todo su patrimonio en Colombia y sus ingresos también en Colombia. al parecer sí, claro, según lo Ok. que está comentando. Ahora la pregunta es, al no ser residente y tiene ingresos de fuente nacional, ¿Sí? ¿Cuál es la pregunta? la pregunta es si tiene que declarar en Colombia sí o no. Depende. Si los ingresos que tuvo fueron todos sometidos a retención en la fuente, con base en los artículos, ¿me recuerdas, Pedro, cuáles son los artículos de retención en la Cuatro, fuente? 407 407 y siguiente, así es. a 411. Si Así es. fue, si fue sometido sus ingresos a retención en la fuente en virtud de los artículos 47 a 411, no sirve el 415, tiene que ser 47 a 411. En ese caso no está obligado a declarar renta.
porque todos sus ingresos fueron sometidos A a retención en en la la fuente. fuente. Y se trata Entonces, como no una persona del residente. exterior, porque esa es la exención preciso que da el Estatuto Tributario en el artículo 500, qué sé yo, el que dice quiénes están. Recordemos que en principio todo el mundo está obligado a declarar renta. Toda persona que percibe rentas en Colombia está obligada a declarar renta sí o sí. Ahora, hay unos que tienen excepción, los que no tienen ingresos que superen las 1.300 y tantas VTs, los que no superen el patrimonio de 4.000 VTs, qué sé yo. Ese tipo de personas que no tengan ingresos gastos por tarjeta de crédito, consignaciones que no superen las 1.300, qué sé yo, ¿cuánto es? 1.400 es, ¿no? 1.400 VTs que no superen los ingresos, consignaciones bancarias, costos y gastos, cosas de ese tipo. Esas personas que están dentro de esos límites y cumplen todos esos requisitos no están obligados a presentar declaración de renta. En el caso de personas extranjeras hay una única excepción, que todas las rentas que haya percibido en el país han estado sometidas a la retención, a las rentas en la fuente, a la retención en la fuente prevista en los artículos 407, 8, 9, 10, 11. Casi todos están derogados, 407 y 8, que son los que quedan o algo parecido a eso. Si están sometidas, no tiene que dar renta. De otra manera, si tuviera una sola renta, que no hubiera estado sometida a retención en la fuente por los artículos mencionados, tiene que declarar renta. ¿Por qué? Porque tuvo ingresos, independientemente del patrimonio. Así es. Así es. Ahora, existen personas no residentes que tienen patrimonio en Colombia muy alto, pero no tienen rentas. Esas personas no importa el patrimonio que tengan, como no tienen rentas en Colombia, y las únicas rentas que están sometidas a impuesto para una persona no residente son las rentas de fuente nacional, esa persona no está obligada a presentar declaración de renta. Que es muchos casos, personas que han sido expatriadas, pero tienen aquí un apartamento de 2.000 millones de pesos, y ese apartamento lo ocupa la mamá o la tía o qué sé yo, no genera rentas. Pues bien, esa persona no está obligada a declarar renta meramente por tener patrimonio, no lo obliga. Ok, Ok. next. Siguiente pregunta, Pedro. Sí, hay otra pregunta. Hay otra pregunta y dice lo siguiente. Este dice lo siguiente. Dice, una persona que mueve la cuenta en el país, pero lo recibe del exterior, me imagino que tiene la cuenta en Colombia, pero los ingresos son recibidos del exterior, debe declarar solamente por mover una cuenta y pasar los topes de 1.400 VT. Esa Bueno, persona vive en el exterior y sus ingresos son de allá. y solamente la plata pasa acá. O sea, no Sí, tiene rentas de fuente nacional. Si no tiene rentas de fuente colombiana, el hecho de que pase plata por Colombia implica que tiene patrimonio en Colombia, porque los activos, obviamente, la plata estar en Colombia, sus activos están en Colombia, pero si no es renta de fuente nacional y no tiene ingresos de renta de fuente nacional, no está obligado. Ahora, si esas cuentas le generan intereses, ojo con eso, porque le generan rendimientos financieros, esos rendimientos financieros pueden terminarlo obligando a declarar renta en Colombia, teóricamente, digamos, en el papel, claro. ya que por rendimientos de 25.000 pesos en el año está obligado a declarar, en teoría tendría que declarar renta. O sea, así sea una declaración de renta tan pendeja como eso. Ingresos por rendimientos financieros 25 y pagar el 30, y lo chistoso, que es que termina pagando el 35% de 25.000 pesos. Pues sí, porque recordemos que la tarifa de las personas no residentes es una tarifa plana, 35%. Así es. Y no Así tienen es. los beneficios celulares que tienen los sí Los residentes. residentes. Recuerden Sí, que inclusive declaran precisamente en el formato empresarial, en el formato 210, que resulta un formato dramáticamente aparatoso para una persona en, natural, pero bueno, ese en es el el que tiene que 110. declarar. En el 110 110, para Alejo. personas naturales residentes, 210 Exacto. para personas naturales no residentes y A, sociedades. a lo inverso, Alejo. El Perdón, 110 es para. Sí, tienes toda la razón, escúchame, tienes toda la razón. 110 para sociedades, 210 para personas naturales residentes. residentes. Así es. Exacto. Perdón, Emanuel tienes toda Arteta la razón. levantó la mano. Así es, Alejo. Emanuel Arteta, puedes abrir tu micrófono y extender la pregunta, Emanuel. Profesor, me quedó una duda respecto a los ingresos que tuvo por parte del exterior. ¿En qué artículo se encuentra soportado eso que usted dijo? ¿Qué? Dije muchas cosas. ¿Qué? ¿De cuál de los ingresos, Emanuel? Más concreto, porfa. La retención de la fuente, el tema de declarar o no declarar. Exacto, la parte de que los ingresos que tuvieron por parte del exterior no están sujetos a declaración de renta aquí por no ser de fuente nacional. Creo que es el 538, 539. No sé, un segundo. No.
¿Dónde está el artículo de quién está obligado a pagar, a declarar renta? Ya te digo exactamente, obligados a declarar renta. Ya te busco. En un minutico, El si me dan. 592, doctor. Ah, 592, gracias. 592. 592 y 593, eso es. 592. El 592 es el que le dice quiénes no están obligados a declarar. Y el 592 dice el numeral 2 es el que dice esto que estamos hablando. Exacto, que dice las personas naturales o Hay jurídicas. que ignorar la palabra extranjeras por interpretación sistemática. Ignore la palabra extranjeras. Son las personas naturales o jurídicas sin residencia o domicilio en el país cuando la totalidad de sus ingresos solo cuando la totalidad de sus ingresos hubieran estado sometidos a retención en la fuente de que tratan los artículos 4.7 a 4.11 inclusive, y lo que sea. Ahí pare, ya es independiente. Así es. Así es. Alejo, Esa lista. normalmente, exactamente, normalmente también ocurren ciertas situaciones que hay personas que no son residentes en el país, pero le consignan a colombianos que sí son residentes y aunque el ingreso no sea propio para el que recibe en la cuenta, lo obliga a declarar la renta por el tema de consignaciones bancarias y es lo que Así es. muchas veces se Así es. presenta. Digamos que yo me gano 40 millones de pesos al año. No estaría obligado a presentar declaración de renta, porque estoy por debajo de los 1.400 VTs. Pero resulta que hay una tía que le manda plata a, a mi mamá. Entonces la plata me la consigna en la cuenta porque yo soy, y la plata llega a mi cuenta. Y le mandó 50 millones. Entonces al final, ¿cuánto se movió por cuenta? Los 50 millones de los 40 millones de mi salario más los 50 millones de la tía, son 90 millones, estoy obligado a declarar renta. Al final será renta en ceros, pues Así es. presento ingreso de 40 millones, impuesto a pagar cero, me da impuesto a pagar cero. Claro, y eso es lo que normalmente se presenta, Alejo, Pero normalmente, toca hacer la pero tarea, porque si no la hago me sancionan por omisión. Y la sanción por exacto. omisión se vuelve un lío complicado cuando yo no tengo impuesto a pagar, se vuelve un lío. Exactamente, Alejandro. Normalmente hay muchas personas, precisamente con el caso puntual que tú manifiestas, se asustan y comienzan a pagar renta sobre esas consignaciones que no Ah, son no, ingresos propios para ellos. Y yo les no, digo, no. ojo con eso, establezcan un contrato, establezcan una comunicación con esa persona que está consignando para que ustedes demuestren que eso no es ingreso para ustedes, porque ese es ingreso para el que está afuera. Entonces, ahí Claro. dejamos esa información acéfala y lo que precisamente algunos se asustan y salen a pagar sobre esas consignaciones que realmente no son ingresos propios para esas Lo que sí es que la personas. DIAN le puede preguntar, demuestre que Por efectivamente son supuesto. un ingreso para terceros y más le Exacto. vale tener una respuesta simple, clara y como dice Pedro, posiblemente algún correo, alguna cosa, la evidencia de la plata, por dónde entró, para dónde salió. Exacto. Entonces, en general tengan mucho cuidado con eso. Yo, por ejemplo, algo que si es algo que no puedo evitar porque mi mamá es mayor, no tiene cuenta, qué sé yo, y la plata tiene que pagar por mi cuenta, pues a lo mejor algo que uno puede hacer es, vea, sabe que yo voy a abrir la cuenta en un sitio separado, si la cuenta va a ir a mi nombre, pero le entrego la tarjeta a mi mamá, mire, muévala usted, y queda claro que esa plata yo no la toco, que es de mi mamá, que la está moviendo mi mamá, que es la que va al banco, que es la que hace, que es la que funciona, qué sé yo. O le abro la cuenta a la mamá y más bien yo y más bien yo tengo la firma para efectos de mover la cuenta y ayudarla a mover la cuenta, pero la dejo a nombre de ella. No Así es una es. buena idea porque a veces demostrar que la plata realmente no fue para mí, sino fue para un tercero, pues puede resultar un poco difícil y la DIAN entonces, ahí recuerden que la carga de la prueba es mía. Y si Así la es. DIAN no me cree el cuento, pues me armo un enredo y finalmente ese enredo puede resultar en un dolor de cabeza grande. Exacto. Alejo, última pregunta. Margarita Soto. Necesito hacer una pregunta al doctor Alejandro Delgado Perea. Margarita, el escenario es tuyo. Buenas noches, muchas gracias. Me pasa algo muy parecido a lo que explicaban actualmente. Mi esposo es contratista de construcción, pero la cuenta que él manejaba era ahorro a la mano. Esa cuenta tiene ciertas restricciones al transferir. Él, la empresa con la que trabaja, le mandaba la totalidad de la nómina para los empleados, pero él me pasaba ese dinero a mí para yo poder hacerle el pago de la nómina a sus empleados, ya que su cuenta no se lo transfería. Pasamos las VTs permitidas y me toca declarar renta, pero yo soy una asalariada, mi salario no es tan alto. ¿Cómo hago para demostrar
que esos ingresos no corresponden. En la forma como se lo demostrarías a cualquier persona. De la manera que yo voy y le digo, a ver, usted me está contando esta historia, demuéstreme que esta historia es cierta. No hay una prueba específica y concreta que determine la ley o el reglamento, por lo tanto lo tienes que demostrar de la forma natural y ordinaria como se demostraría con las pruebas que tú consideres adecuadas y que sean convincentes y conducentes. Entonces, por Alejo, ejemplo, si tú estás Pero repartiendo la ¿cómo? nómina, pues que se vea, Correcto. por supuesto pueden ser testigos, pero eso es más complicado. Los recibos de nómina, el hecho de que tú haces un retiro y coincide con el recibo de nómina de tal, una carta, un Claro, mandato o que sea, alguien te dio, un disculpe, contrato de sí, mandato, por a él ejemplo, le si estamos hablando llegaban, de plata importante y recurrente, puede firmarse un contrato de mandato donde la empresa o tu esposo te dé un mandato, donde le diga, mire, Margarita, yo como mandante le pido a usted que usted como mandatario haga lo siguiente, reciba esta plata y vaya y consigne. El contrato debe ser oneroso, en principio debería ser oneroso. Si yo estoy prestándote un servicio como mandadero, como mandatario, pues al final de la historia debería cobrarte alguna plata, pero puedo no. ¿Por qué? Pues porque eres mi esposo o mi esposa. Entonces, pues simplemente lo hago a título gratuito y nada impide. Entonces, un documento de mandato, un contratico de mandato sencillo puede a lo mejor ser la prueba. Y la idea es que también cuando muestra a ver el flujo de caja y ven que la plata entró y salió en un solo bloque y se fue a los empleados y, digamos, puede no ser y muy fácil tengo probar el flujo la de cuenta caja, pero pues mientras más y claras tengo sean las ellos cosas, le más pasan la transparentes, cuenta de mejor. cobro a mi esposo. Bueno, Margarita, tú no deberías permitir cuenta de cobro si tú eres una pagadora, pues las cuentas de cobro deberían ir dirigidas a tu esposo, pues si tu esposo digamos que es el Sí, contratista. las cuentas de cobro son dirigidas a mi esposo por los montos que yo transfiero. Entonces es importante lo que dice aquí mi amigo el doctor Alejandro, específicamente que armarse un contrato de mandato donde tú simplemente eres la pagadora de esos recursos para que, pero la obligación de declaración de renta sí la tienes precisamente por los montos, ¿ah? O sea, la Ujú. obligación Correcto. está. Lo que no vas es a pagar impuestos por esos dineros que cayeron a tu cuenta cuando demuestre que efectivamente no constituyen ingreso para ti, que tú eres una simple Y que pagadora, él tuvo que digamos lo declarar que sea. porque igual eso llegó primeramente a su cuenta. Así es, así es. Bueno, Tal cual. muchísimas gracias. Ok. Bueno, ahora seguimos con el fútbol, ¿no, Pedrito? Oh, Porque mi ya, estimado Alejandro, mil gracias de verdad por ofrecer tu espacio, este tiempo aquí, compartir con la tribu contable. De verdad que quedamos fascinados con la charla y la idea es que esto se multiplique, ¿no? Quedan cordialmente invitados también para el viernes y a seguir Alejandro, al doctor eso Alejandro les iba a decir, que Delgado. seguramente quedaron decenas de preguntas, pues hombre, los que están en Barranquilla, dense una vueltica por el seminario de Pedro, que ya lo escucharon con las respuestas, habrá posibilidades de estudiar este tema con todo el detalle del mundo en términos teóricos y prácticos y tener respuesta a las preguntas que quedaron acá sin resolver en el seminario de Pedro se podrán resolver. Pedro, finalmente lo mandaste por chat. Ah, bueno, y en general la comunidad la conoce, dices tú. Sí, claro, Pues bueno, claro, ahí está, se está divulgando, así es, así es. muy bien. Alejandro, mil gracias por tu participación, por tu tiempo. Siempre que te he ocupado, siempre has levantado la mano y ahí has estado con todos nosotros. Mil gracias, de verdad. Vamos a tomaros la fotico de rigor. Si pueden abrir la cámara, por favor, algunos, para que quede el estadio lleno y ojalá también hoy gane Colombia. Porque el marcador, Alejandro, yo doy 2-0 que gana Colombia. ¿Cuál es tu marcador, Alejandro? Yo creo que un 3-1 puede ser, pero sí va a ser una Excelente, o sea que diferencia terminamos de con el 2 2 goles. 0 al final. Alejandro, un Profe placer, Lucho, sí. tu marcador, Gracias. profe 1 a Lucho. 0, 1 a 0, 1 a 0, ganamos. 1-0 el Hombre, profe Lucho. no, sin tacañar con los goles, mínimo 3. Un abrazo a todos, chicos. De Un verdad que abrazo, que esté complacido que bien. haya habido estadio lleno y nos vemos en una próxima ocasión compartiendo temas de actualidad, temas relevantes, pertinentes y oportunos. Un abrazo a Gracias a todos y nos todos. vemos y que gane Colombia. Gracias, Alejandro. Gracias, Gracias, profe Alejandro. Lucho. Gracias, Pedro. Que esté Un muy bien. Hasta abrazo a luego. todos. Un abrazo. Feliz tarde para todos.